Kulkal Bigiomo. Shuaye Shuaye. A cada perro le llega su día. Espera un poco. Es un viejo dicho árabe. Nosotros en Occidente también tenemos uno. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. ¿O no? Esta observación del periodista francés del siglo XIX, Jean-Baptiste Alphonse Karr, repetida en una canción de este siglo por Bon Jovi, parece captar la esencia de las últimas semanas. Para decirlo con mayor precisión y en el contexto de los acontecimientos actuales, mientras más se intensifican las cosas, más permanecen igual. Han pasado casi 2 semanas desde que Estados Unidos e Irán renovaron las hostilidades, y parece como si realmente nada estuviera cambiando. Pero la realidad es que cada lado básicamente está tratando de ver quién puede resistir más que el otro. Irán sabe que tiene la desventaja en esta situación, así que están haciendo todo lo posible y utilizando todos los objetivos que tienen, junto con sus grupos proxy, los que pueden usar, aliados oficiales como los hutíes. Y luego hay otros peones delegados a través de los cuales están manipulando las circunstancias, lo explicaré en un momento. Mientras tanto, una cosa está clara. Mientras el petróleo se mantenga por debajo de los $100 por barril, el tiempo está del lado de los Estados Unidos. Con la Copa del Mundo terminada, el 250 aniversario concluido, estos asuntos que habían hecho que Estados Unidos se contuviera hasta ahora, solo queda una cosa: las elecciones de medio término en Estados Unidos. Hasta entonces, el aumento en la exportación de petróleo, evitando el Golfo Pérsico y sin necesariamente pasar por el Estrecho de Hormuz, significa que no hay necesidad de una escalada. Y una vez que pasen las elecciones, las puertas del infierno, como prometió Trump, se desatarán contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI. El ex rehén israelí Ramon Rimon Kirstub lo ilustra de la mejor manera. Al ser liberada del cautiverio, se le vio aquí, de pie y diciéndole algo a su captor. Esta semana finalmente fue eliminado por Israel. Y en una entrevista, Rimon reveló lo que le dijo en ese momento. Kulle kalb biji yom shwaya. Cada perro tiene su día. Despacio, despacio. Y esa es exactamente la estrategia con Irán ahora y sus milicias aliadas. En lugar de un ataque único y de alto perfil que podría desatar una guerra total, Estados Unidos ha optado por una estrategia de desgaste selectivo, destinada a llevar a Irán a la mesa de negociaciones después de que sus activos estratégicos más fuertes en tierra y mar ya hayan sido neutralizados. El plan de Estados Unidos es aprovechar la ventana de oportunidad de 60 días para limpiar completamente el estrecho de Hormuz y luego, desde una posición de poder absoluto, alcanzar un acuerdo permanente respecto al tema nuclear. Ahí, con Teherán de rodillas, llegarán las condiciones realmente duras para el desmantelamiento del uranio. Si Irán no se sienta a la mesa de negociaciones, los ataques continuarán. Mientras tanto, una cosa ha quedado clara: esta es la guerra de Estados Unidos. Siempre han sido el objetivo de Irán y de los islamistas. Ellos son, a sus ojos, el gran Satán. Israel, el pequeño Satán, simplemente se interpone en el camino del deseo islámico de conquistar Medio Oriente. Así que ahora es la verdadera batalla que se está librando ahora. Irán ha sido castrado. Siguen corriendo por ahí ladrando como un perro rabioso, babeando por la boca, aunque ahora están castrados y frustrados. Y Estados Unidos está amenazando con desatar la verdadera amenaza: recurrir a Israel si los iraníes no se contienen. Hasta ahora, tuvimos que contenernos en Líbano y Gaza y aplazar lo de Irán porque, después de todo, es Estados Unidos quien toma las decisiones. Así que Irán, como dije, está usando todas sus opciones, haciendo que los hutíes amenacen con bloquear el Mar Rojo y dirigiendo a Hezbollah para que de alguna manera interrumpa la posible resolución de las tensiones en Líbano al socavar los esfuerzos de desarme que comienzan este fin de semana. Y luego están lo que yo llamo los peones proxy, como J.D. Vance. Fracasó miserablemente en las negociaciones sobre el memorando de entendimiento porque les creyó a los aliados islámicos de Irán, Qatar y Pakistán sin entender en absoluto cómo funciona el engaño islámico. En el podcast de Joe Rogan la semana pasada, Vance no mencionó los verdaderos problemas que arruinaron el memorando de entendimiento. No se trata de que Irán esté restando importancia e incumpliendo las condiciones, ni siquiera es lo que Trump tenía que decir al respecto. Prepárense, redoble de tambores los judíos, por supuesto. Arremetió una vez más contra los judíos, alegando, entre otras cosas, que hay un complot financiado por Israel para socavar sus negociaciones con Irán. Vaya, ¿no es eso perfecto para él? Pero sé, sin lugar a dudas, que ha habido personas dentro del gobierno israelí que están tratando de como
realmente alejarnos de esa política porque quieren continuar la campaña militar. Hay algunas personas dentro de su sistema que sabemos, sin lugar a dudas, que están manipulando y tratando de cambiar la opinión pública estadounidense para que la guerra continúe indefinidamente. De nuevo, no con ningún objetivo, sino simplemente de manera indefinida. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje usaron locutores que hablaban inglés para minar la moral de los aliados. Se burlaban de sus propios países, amplificaban las narrativas del enemigo, exageraban la fuerza del enemigo y trataban de convencer a sus oyentes de que sus líderes eran corruptos, su causa estaba perdida y su derrota era inevitable. Sus transmisiones siempre seguían la misma fórmula: tu gobierno te está mintiendo. Tus líderes son incompetentes, tu país es débil, el enemigo es fuerte y justo, solo yo te estoy diciendo la verdad. Se presentaban como valientes portadores de la verdad, pero su mensaje servía a un solo propósito: debilitar la determinación de su propio pueblo y fortalecer la mano de una potencia extranjera hostil. En aquel entonces eran Lord Haha y Axis Sally. Hoy en día son Tucker Carlson y Megyn Kelly, y ahora, lamentablemente, J.D. Vance. ¿Y si solo fuera eso? Como mencioné antes, esta es la guerra de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tantos no lo ven de esa manera? Sí, parte de eso se debe a las tendencias aislacionistas en Estados Unidos. Pero para otros, es un intento deliberado de desviar la atención de los verdaderos culpables de la amenaza a Occidente. Uno de los problemas que tenemos es la simplificación excesiva del debate político en todos los temas. No solo a través del manual político deliberado del marxismo, que se enfoca en consignas para simplificar las causas, evocando emociones, sino también por la esencia de la cultura occidental. Sin embargo, una cosa es que los individuos o incluso los medios de comunicación hagan eso. Pero cuando nuestros políticos son preparados para simplificar en exceso temas complejos, la sociedad tiene un problema. A diferencia de la tradición europea de la Realpolitik, que reconoce abiertamente el cinismo y la complejidad, la mentalidad estadounidense tiende a reducir los asuntos internacionales a un simple drama moral, de buenos contra malos. Y cuando los personajes no encajan perfectamente en ese guión, las partes que no encajan simplemente se ignoran. Es lo que yo llamo la hollywoodización de la diplomacia, la realidad básica de cómo los líderes occidentales y los medios abordan los problemas. Esto es especialmente válido cuando se abordan las complejidades de Medio Oriente. Así es como Occidente termina malinterpretando Medio Oriente una y otra vez. Los medios, por su naturaleza, son superficiales. Las redes sociales lo empeoran aún más. Los algoritmos premian los impactos emocionales, no el contexto ni la historia. Cuando un clip de 30 segundos tiene más alcance que un informe bien documentado, los líderes brutales pueden reinventarse de la noche a la mañana simplemente cambiando su vestimenta o recortándose la barba y ensayando algunas frases con retórica amigable para Occidente. Ya hemos visto esto antes. Yasser Arafat es el ejemplo clásico. Después de Oslo, lo vistieron con un traje, lo pusieron en el jardín de la Casa Blanca e incluso le entregaron un premio Nobel, mientras él seguía financiando y alentando el terrorismo tras bambalinas. Sus discursos en árabe dejaban claro que Oslo era una táctica temporal. Pero Occidente ignoró eso porque no encajaba con la narrativa moral que quería. Y estamos viendo el mismo patrón hoy con al-Jolani, el excomandante de Al-Qaeda en Siria. Cambió el uniforme militar por trajes a la medida, dio entrevistas a medios estadounidenses, jugó basquetbol en una cancha y de repente lo están promocionando como una alternativa pragmática. Su ideología no ha cambiado, solo su imagen. Cuando el discurso occidental reduce todo a fuertes contra débiles, Israel, un Estado soberano con un ejército moderno, automáticamente es presentado como el villano, sin importar su conducta real o sus esfuerzos por llegar a acuerdos. Mientras tanto, grupos como Hamas, la Autoridad Palestina o facciones yihadistas son tratados con indulgencia infinita porque se les percibe como la parte más débil. El lanzamiento de cohetes, la incitación, la financiación del terrorismo, la política de rechazo, todo eso se borra o se justifica como una reacción a la ocupación. El resultado es una distorsión moral. A Israel se le juzga con estándares imposibles que ninguna otra democracia tendría que cumplir mientras se defiende, mientras que tiranos y terroristas reciben carta blanca en cuanto presentan una fachada de victimización. El Medio Oriente no es una película de Hollywood, y forzarlo a encajar en una narrativa de Hollywood es peligroso para los israelíes, quienes pagan el precio con sangre. La misión de Israel no es solo explicarse a sí mismo, tenemos que romper esta apariencia de verdad.
Aunque no es nada nuevo, siempre fuimos el objetivo, siempre la excusa. Así que en realidad, hoy hasta apreciamos a los que nos odian. Estamos agradecidos con todos ustedes, incluso con esos idiotas que están comentando en la sección de comentarios. Gracias por recordarnos de lo que son capaces de hacernos, de sus valores degenerados, de todo lo que proyectan sobre nosotros, de la persecución que hicieron pasar a nuestros antepasados, los pogromos, las expulsiones. Nos pusimos un poco demasiado cómodos aquí en Israel creyendo las mentiras de que hacer concesiones al mal nos llevaría a ser aceptados, que realmente querían una solución de 2 estados y no nuestra destrucción. Recordamos cómo desde el río Danubio hasta el mar Atlántico nos odiaban por ser demasiado judíos, demasiado asimilados, demasiado ricos o demasiado pobres, demasiado independientes, demasiado dependientes, demasiado cualquier cosa que pudieran inventar sobre nosotros para fastidiarnos. Pero ahora estamos de regreso en Israel y somos capaces de hacer lo que 2000 años de judíos no pudieron. Todo esto me lleva a 2 eventos del calendario judío esta semana que se relacionan con nuestra realidad actual. Primero, el miércoles conmemoramos Tisha B'Av, el 9º día del mes de Av en el calendario hebreo, el día que marca la coincidencia de muchas tragedias del pueblo judío y, más significativamente, la destrucción de ambos templos. Pero el historiador bíblico Nathaniel Ellison escribió recientemente que la verdadera raíz del exilio judío y el intento más brutal de borrar la identidad judía antes de la era moderna, en realidad ocurrió 65 años después de la caída del Segundo Templo. Ocurrió durante la revuelta de Bar Kokhba, cuando el pueblo judío hizo un último y desesperado intento por reconstruir su estado independiente después de la destrucción romana del Segundo Templo en el año 70 de la era cristiana. Eso también ocurrió en esa temida fecha del 9 de Ab. Cuando esa revuelta fracasó, el emperador romano Adriano no solo castigó a los rebeldes, intentó una eliminación y aniquilación total, tanto cultural como física. El historiador romano Casio Dion registra que más de 580,000 judíos fueron masacrados en batalla y muchos más murieron de hambre y enfermedad. Fue una atrocidad mayor que la caída del templo. En Tisha B'Av cayó la ciudad de Betar, la última fortaleza judía en la tierra de Israel en ese momento. En Tisha B'Av, los romanos literalmente araron Jerusalén hasta convertirla en polvo, construyendo una ciudad pagana sobre las ruinas, Aelia Capitolina. Y para asegurarse de que la conexión judía con la tierra fuera completamente olvidada, Adriano eliminó el nombre de Judea y renombró la región como Palestina. Durante 1800 años, ese nombre impuesto permaneció. El exilio comenzó porque un imperio intentó sistemáticamente reescribir la historia, vaciar de matices el relato y borrar la identidad de nuestra nación de su tierra. Pero la historia tiene una larga memoria, al igual que el pueblo de Israel. Después de casi 2 milenios, el nombre antiguo fue restaurado con el nacimiento del Estado de Israel. Porque el sionismo no es solo una idea, hay que luchar por él. Y eso nos lleva directamente a la porción de la Torá de esta semana. La porción comienza con una de las escenas más desgarradoras de la Biblia. Moisés suplicando a Dios, rogando que se le permita cruzar el río Jordán. Él usa las palabras, déjame pasar, te ruego, y ver la buena tierra. Moisés sabía que no guiaría a la nación de Israel a la tierra, pero su anhelo más profundo era simplemente tocar su suelo. Pero cuando Moisés repasa la historia de por qué a esa generación se le negó la entrada a la tierra, surge una lección vital. El destacado erudito bíblico Rav Uri Shervki señala una diferencia crucial entre cómo reaccionaron Moisés y Caleb ben Yefuné cuando los espías regresaron originalmente con sus aterradores informes sobre la tierra de Israel. Caleb dio un paso al frente con feroz determinación, declarando, debemos subir y conquistarla, porque sin duda podremos lograrlo. Pero Moisés tomó un enfoque diferente. Les dijo al pueblo, no tengan miedo, Dios peleará por ustedes, así como lo hizo en Egipto. Rav Shervki plantea una pregunta sorprendente. ¿Por qué Moisés recurrió a prometer milagros? Entrar a la tierra de Israel se suponía que sería una transición hacia un orden natural. La santidad de Israel está destinada a revelarse a través de los esfuerzos humanos normales, no mediante intervenciones sobrenaturales. Los milagros son un plan de respaldo cuando somos demasiado débiles. Pero la tierra de Israel exige que nos valgamos por nosotros mismos. Porque Moisés juzgó que la nación era demasiado débil para pelear una guerra natural, la ira de Dios se encendió y esa generación fue excluida de entrar. El comentario de Rav Uri Shervki revela una verdad fundamental.
La tierra de Israel no es un regalo místico caído del cielo por medio de milagros. Es una realidad que debe ganarse y mantenerse a través de la acción humana, la naturaleza y el valor. Al contrastar la postura proactiva de Caleb, debemos subir y conquistarla. Con la dependencia de Moisés en la intervención divina, Dios peleará por ti. El rabino Shervki muestra eso. El objetivo final del pueblo judío es salir de la era del desierto de dependencia y entrar en la era natural de asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. Esta es la esencia central del sionismo, la respuesta exacta al intento del emperador romano Adriano de borrarnos en Tisha B'Av. Adriano creía que al arar Jerusalén y cambiarle el nombre a Palestina podría romper permanentemente la historia judía. Durante 1800 años en el exilio, lloramos, rezamos y esperamos un milagro. Pero el sionismo hoy es el momento en que el pueblo judío canalizó el espíritu de Caleb. Nos dimos cuenta de que la tierra de Israel no se gana esperando a que el mar se divida. Se gana cuando hacemos el esfuerzo de restaurarla, de construirla, de demostrarnos dignos de habitarla a través de nuestras propias acciones, nuestros propios sacrificios, nuestra propia soberanía. Cuando nos levantamos y luchamos por ella, somos merecedores. Una nación que elige activamente forjar su propio destino, luchar por su tierra y mantenerse firme ante la historia, esa es una nación que nunca podrá ser borrada. Soy Daniel Siman. Gracias por acompañarme aquí en JNS TV en Jerusalén, Israel. Shabbat Shalom y nos vemos de nuevo la próxima semana.